Buenas tardes, profesora Carolina. Mi nombre es Carla Pizarro y yo voy a hablar sobre las teorías del aprendizaje. Bueno, a modo de introducción, vamos a ver un poco sobre las teorías del aprendizaje, en qué se basan, quiénes son sus autores y un poco de su metodología. Bueno, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el proceso a través del cual el ser humano adquiere y modifica sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, como fruto también de la experiencia directa. Tenemos el estudio, la observación, el razonamiento y la instrucción. Bueno, entre las teorías encontramos las teorías de Piaget, las teorías del aprendizaje de Pavlov, las teorías del aprendizaje de Ausubel, las teorías del aprendizaje de Bandura y las teorías del aprendizaje de Vygotsky. Bueno, veamos un poco de cada una. Las teorías del aprendizaje de Piaget, la teoría es constructiva. Él se basó en que los niños tenían un papel activo para aprender a través de la experiencia, mediante la adaptación del entorno. Ellos tenían la adaptación dentro del lugar. Por ejemplo, si el niño estaba en una habitación, en una familia con abuelos, tíos, ellos se adaptaban. Tenían un proceso de asimilación. Bueno, y las teorías del aprendizaje de Pavlov, Pavlov se asocian a los estímulos, uno tanto incondicional y otro condicional. El incondicional es la respuesta natural del cuerpo y la condicional es el vínculo entre lo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una persona come una fruta y esta fruta le produce acidez, esa persona no volverá a comer la fruta. De eso se trata. Las teorías del aprendizaje de Ausubel, él fue el máximo exponente del constructivismo, fue influenciado por Piaget. Él era psicólogo y pedagogo, y para aprender decía él que era preciso actuar sobre sus conocimientos previos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el niño para saber algo tenía que tener un previo conocimiento. Por ejemplo, las hortalizas. Para que el niño coma las hortalizas es necesario decirle por qué son buenas las hortalizas, para qué nos sirven las hortalizas. De esa forma, él va a saber por qué tiene que comerlas. Las teorías del aprendizaje de Bandura. Bandura hizo hincapié en el papel de las variables sociales, unió las perspectivas conductistas con las cognitivas. Él afirma que todas nuestras conductas se adquieren por observación e imitación. O sea, el niño aprende de lo que observa y por esta razón la imita. De eso se trata. Las teorías del aprendizaje de Vygotsky. Vygotsky consideraba que el hombre no se limita a la respuesta a los estímulos, actúa sobre ellos, sobre las respuestas. Esto se da por los instrumentos que se interponen entre el estímulo y la respuesta. Él dividió los instrumentos con las herramientas. Él se basaba en que, bueno, y el segundo tipo de instrumento produce una actividad adaptativa, proporciona herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura está constituida por signos y símbolos. Y el signo más usado es el lenguaje hablado. Para Vygotsky los significados provienen del medio social, de lo que los rodea. Por eso él fue súper hincapié en que el lenguaje hablado es una herramienta para aprender.
Bueno, ¿quién fue Piaget? Jean Piaget se llama Jean Piaget Fritz Piaget. Fue un epistemólogo y biólogo suizo. Él es considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por su aporte en el estudio de la infancia y sus teorías constructivistas. ¿Quién fue Iván Pavlov? Iván Pavlov fue un fisiólogo. Él fue un fisiólogo ruso, era laureado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. ¿Y quién fue Ausubel? Él se llamaba David Ausubel. Fue un psicólogo y pedagogo estadounidense de gran importancia para el constructivismo. Él fue conocido por el aprendizaje significativo. ¿Quién fue Bandura? Albert Bandura, así se llamaba. Es un psicólogo canadiense, él tiene 94 años si no me equivoco, cuya familia es originaria de Ucrania. Se centró en el estudio de conductas cognitivas. ¿Quién fue Vygotsky? Él se llamaba Lev Seminovich Vygotsky. Él nació en Moscú, es un psicólogo soviético, hizo aportes significativos a la psicología y a la lingüística. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que en este trabajo podemos aprender sobre todos los tipos de modo de aprendizaje que uno puede aplicar en una teoría en realidad, que la podemos usar cuando se nos presente un niño que tenemos que evaluar y cómo le podemos enseñar, cuál es la mejor enseñanza para este niño. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Gracias.